Bienvenidos amigos a Diálogos del Siglo XX. Una vez más estamos aquí reunidos en esta emisión de este sábado para llevarles a ustedes un buen diálogo sobre cosas importantes del cine, la televisión, la cultura dominicana y la educación también superior y la educación normal o la educación básica y media. Me acompaña de este lado, porque tenemos otro frente, Silverio, el señor Leo Silverio. Sí, muchísimas gracias, Agustín. Ya quería yo volver al programa, tenía un rato y usted me había sacado los pies. Tuve que hacerlo, pero bueno, porque tú no estás pagando dinero ni dando nada para el asunto. Pero hoy tenemos dos colegas muy queridos, aparte de colegas en el oficio del cine, de la televisión, los documentales. Hoy tenemos a dos amigos entrañables, dos profesionales y dos compañeros, dos colegas, que a lo largo de todo este tiempo han mostrado esa cercanía, esa humanística, digámoslo de alguna manera, como son Miguel Tomás Pérez Ortiz y Juan Bautista Sánchez Zavala, de los Zavala de San Juan de la Maguana. Sí, apellido imperdible en San Juan de la Maguana. No, lo conoce todo el mundo. Así es. Señores, bienvenidos a Diálogo. Millonario los Zavala de San Juan. Bienvenidos a Diálogo del Siglo XX, esta propuesta cultural para conversar, ¿verdad?, sobre esa etapa que nosotros vivimos en la UAS y fuera de la UAS también. Miguel. Para mí un honor y un placer estar aquí con ustedes en el programa Diálogos del Siglo XX, y para mí una gran emoción ver a mi amigo Juan Bautista, que hacía mucho tiempo que no tenía ese privilegio de estar conversando con él, de Leo y Agustín Cortés. Entonces, yo quisiera que hablásemos de aquellos tiempos lejanos, años quizá finales de los 70, principios de los 80. Duros pero buenos, Miguel. Exacto, que son un referente para algunas generaciones que no vivieron las condiciones de esa época, que han cambiado tanto en este devenir. Eso persigue este programa precisamente. Que Juan, ustedes y que nosotros le contemos a la generación del siglo XXI y a mucha gente del siglo XX que no tiene acceso, ¿verdad?, a los medios de comunicación, cómo nosotros estudiamos, cómo vivimos y cómo vivió mucha gente cercano a nosotros. Juan, bienvenido. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver en qué podemos aportar. Digo, no aportar, es repetir, porque todo se ha dicho. Ya. Pero la generación actual desconoce muchas de las cosas que han pasado en el devenir del desarrollo de la cinematografía y parte de la cultura dominicana. Ya. Yo le decía a Agustín que aquí hacía falta una figura clave. Yo le decía a Agustín que aquí hacía falta en este conversatorio Juan Uvieres de Rosario o una chica de la que estuvo en ese momento para un poco el concepto que Miguel tanto defiende, la equidad de género, las mujeres, las damas, su voz, su propuesta personal y profesional. Sí. Lamentablemente las damas del cine de ese momento, que eran muy pocas, aunque cosa como rara o extraordinaria, porque teníamos estudiantes del sexo femenino en cine, inscritas en cine, y realmente se destacaron bastante. El caso de la fallecida Josefina Montolío, hace como un año, 2 años, ¿verdad?, que falleció en la ciudad de Nueva York. Y asimismo después Teresa Urbáez ingresó a la carrera de cine. Yara Patricia Pimentel. Así es. Su nombre formalmente, Julia Hernández. Julia Hernández, que venía de ser arquitecto, y eso pasó con cierta frecuencia. Gente que estuvo en otros oficios, otras carreras, se inscribieron en la carrera de cine, en esa ilusión del celuloide. Precisamente como Josefina Montolío, que era psicóloga. Correcto, ella era psicóloga. Es bueno decir, para que ambientemos un poco al público sobre este encuentro de nosotros aquí, que los 4 coincidimos estudiando cine en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que la oferta de cine empezó en la UAS, la primera carrera empezó en el antiguo Departamento de Artes de la Facultad de Humanidades en 1979. Nos imaginamos después, y revisando documentos vimos que el proceso había empezado como en el año 76,
pero la carrera salió al mercado y nosotros ingresamos una vez, Juan y yo, que somos del primer grupo, ustedes son del segundo grupo, Leo y Miguel Tomás, sí, en el año 79, creo que fue en el mes de abril. Y entonces, esa primera oferta como carrera de cine dentro del departamento de arte que tenía la oferta de carrera de publicidad, fue ideada, fue diseñada por los maestros Amable Sterling Medrano y Norberto Santana Rivera, con la colaboración de estudiantes de otras áreas de la UAS, pero con muchas inquietudes al cine. Lo apoyó el que fue decano posteriormente y se inscribió inclusive en la carrera de cine para ayudar a que nosotros tuviéramos un aforo mayor dentro del grupo de inscritos, que fue el doctor Luciano Castillo, a quien agradecemos muchísimo, que le diera forma, que le diera estabilidad y que dijera como decano: sí, yo conozco el cine, conozco la fortaleza del cine, porque él había hecho una maestría, un doctorado en antropología en París, Francia, y había visto documentales, películas y puntos de vista que eran importantes desde la producción cinematográfica para ambientar bien los procesos y demás. De modo que ese grupo de situaciones serán favorables para que nosotros llegáramos a estudiar cine de diferentes campos, de diferentes barrios. Miguel Tomás de San Carlos, yo soy de Villa Duarte, Leo de Los Minas. Juan Bautista viene de San Juan, pero yo estaba aquí establecido también. ¿En qué barrio tú estabas, Juan? En Sánchez Las Américas. Bueno, el asunto es que ese grupo le dio forma e ingresamos a estudiar cine. Vamos a contar un poco, ¿verdad?, esa experiencia de vida, y es bueno que Juan diga por qué se interesó en estudiar cine en la UAS y cómo ingresó allá. Bueno, en primer lugar, yo soy fotógrafo desde 1971. La carrera comienza en el 79. Antes de estudiar cine, me había iniciado como reportero gráfico en los años 70, 72, 73. Pero al finalizar el bachillerato e ingresar a la UAS, ya me había decepcionado de estudiar comunicación social y entré a estudiar medicina. Oh, sorpresa. Sosteniéndome todo el tiempo de la fotografía. Al darse la apertura de la carrera de arte cinematográfica, apenas llevaba 3 semestres en la carrera de medicina, fue mi gran oportunidad para desarrollar la carrera que yo había iniciado ya 6, 7, 8 años atrás, desde el punto de vista de la fotografía, puesto que incluso llegué a estudiar cinematografía por correspondencia de la escuela, la Academia de Arte Cinematográfica que tenía la Enfield School, la National School. La Enfield School. Sí. De manera que... colega de Alberto Montalvo, que estudió también en la Enfield School. Julio Polo. Julio Polo estudió en la Enfield School también. Unos cuantos estudiaban por la Enfield School. Sí, eso es así. O sea que había un gran interés por aprender las técnicas del arte cinematográfico, y fue la gran oportunidad. Nunca pensé abandonar la medicina. Quise llevar las 2 carreras paralelas. Luego, ustedes, Agustín, te sacamos de allá. Me sacaron, vino la competencia, todo el mundo quería estar presente, y eso hizo que en la medida que fue pasando el tiempo, pues ya hicimos a un lado la medicina y nos quedamos solamente con la cinematografía. Vamos a escuchar el testimonio de los compañeros evangélicos. No, a mí me interesa más escuchar el testimonio de Miguel Tomás, sí, claro que sí. Vino de San Carlos. Bueno, tú eres muy orgulloso porque en San Carlos había un cine grandísimo. No, y además Miguel está en el centro. Sí, de todos los cines. Roberto Monclús y Miguel Tomás Pérez Ortiz están en el centro de la ciudad, en la Álvaro Garavito vivía... Niños privilegiados. Todo lo que pasaba en la ciudad se enteraba Miguel Roberto Tomás. Monclús de la Cuba. De la Cuba, cercano. A 4 esquinas. ¿Cómo tú ingresaste a la carrera? Fue muy interesante. Mira, en el barrio San Carlos habían unos muchachos bien instruidos. Te puedo mencionar Bernardo Pras. Bernardo Pras no solamente era comunicador, era pintor.
poca gente lo sabe. Entonces, en la misma manzana, él estaba en la Gaspar Hernández, en una casita que está cerca de la Barra Payán, que es como de, ya la desbarataron, pero tenía un frente como de piedra, la pared tipo Gascue. Oh, sí, sí. Porque su padre había sido de la escolta, de Trujillo y cosas. Muy educado, Bernardo. Juan Alfonseca y él se parecían incluso un poco. Sí. Juan estaba en el otro extremo de la otra calle, que era la Padre García, que salía de la 30 de marzo también. Entonces ellos tenían mucho en común, hablaban inglés de fluido, y Bernardo, su familia tenía relaciones con una señora que tenía una casa en Gascue, en La Pasteur. Y en esa época de los años 70 se puso de moda que toda esa casa de Gascue la gente prácticamente la abandonaba, se iban para Naco, Piantini, Arroyo Hondo, y había muchas casas hasta vacías. Esa casa de La Pasteur él la consiguió y surgió la idea de hacer un estudio y a la vez trabajar asuntos publicitarios, ya que Juan tenía experiencia en eso. Era hermano de Miguel Alfonseca, un publicista bien destacado. Claro. Y empezamos a limpiar la casa y a darle forma. En una casa mansionada, con una fuente alante incluso, se limpió la fuente. Pero un día, entonces yo me entusiasmo con ese asunto y es cuando está empezando la carrera en la UAS, yo digo, pero esto es lo ideal. Claro. Vamos a trabajar publicidad, pues yo, que Juan ya tenía un estudio fotográfico, donde ya yo había dado pasos. Esta es la ocasión que empecé esa carrera, yo me llené de entusiasmo en la UAS, libre pensamiento, se hace uno la ilusión de que va a haber un estudio, mucha cámara, grúa. Eso fue lo que pensó la mayoría. Todos fuimos detrás de esa infraestructura. Exacto. ¿Qué sucede? Un día va la señora, de la dueña de la casa, y ve la fuente ya con vida de nuevo, y mira su casa, la contempla. Señores, yo creo que vuelvo para mi casa. Ay, nostalgia, compadre. Quiero mi casa, yo vuelvo para acá. Sí, lo siento, pero ya yo seguí en mi carrera, ya yo estaba en la carrera y seguimos. Entonces, al igual que Juan, yo pretendía llevar 2 carreras porque no me sentía 100%, había muchos críticos de la carrera. Yo quería llevar comunicación social y cine a la vez. Más o menos di un par de redacción. Pero ¿qué sucede? Llegó un momento, que eso lo trataremos un poquito, que se apretó la cosa en la carrera nuestra. Sí, y hubo duro. que hilar fino para poderla mantener, que no cerrara. De eso yo quiero que debemos hablar un poquito más adelante. Claro, porque hay gente que heredó y no sabe quién le dejó eso, quién le acumuló ese esfuerzo, ¿verdad? Para estudiar cine después con estabilidad común. Silverio. Sí. El caso mío es que yo pertenecía al club César Nicolás Penson del vecindario, que tenía una postura de izquierda en ese momento. Y entonces el periodista, hoy periodista Jorge Jiménez y yo, que éramos 2 efebos en ese momento, salíamos del bachillerato, decidimos estudiar comunicación social, poco para denunciar los males de esta sociedad y poner nuestro punto de vista. Cuando estoy en la fila de registro que se hacía en el comedor de la UAS, me dice, pasa un señor, un Quijote, pasa con un letrerito que dice, estudie cine, hágase famoso. Era Juan Uvieres del Rosario. Nosotros buscando... Ustedes buscando reclutar, porque la carrera se iba a pique. Sí, estábamos feos. Entonces, yo llamo a Juan y le digo, no, pero nosotros te ayudamos, te orientamos, qué sé yo qué. Bueno, mi padrastro era guardia de Wessing, Elías Wessing y Wessing. Y parece no, en esos años había mucha presión de la guerra, de la posguerra, de los grupos, en fin, que mi padrastro, vamos a decirlo así, se libraba un poco esa presión militar con el cine. Entonces yo iba 2 veces al cine y 3. Mi padrastro me decía, Leo, póngase una ropa que nos vamos para el cine. Por ejemplo, Magnífico. hoy, por ejemplo,
un sábado a las 7 de la noche, vamos para el cine, venga. Comíamos algo en la casa y nos íbamos para el cine. Pero esa misma semana del sábado, el martes, mi padrastro me decía lo mismo: Leo, póngase una ropa, vámonos para el cine. A mi padrastro le gustaban las películas de guerra y las películas mexicanas, que estaban muy de moda, de los charros, la Revolución Mexicana. Y a mí me daban 25 cheles todos los domingos. A las 2 de la tarde mi mamá me daba esos 25 cheles. Tenga, Leo, para su cine. ¿Iba al cine Independencia, Leo? No, pero ¿cuál cine Independencia? En mi vecindario habían dos, en mi vecindario, en Los Minas, habían 2 salas de cine. El cine Ana, que era destechado, sin techo, y el cine Duarte, que tenía techo. El Duarte era un poquito más caro, costaba 15 cheles, y el Ana costaba 10 cheles. A mí me quedaba más cerca el cine Ana, y yo iba a mi cine con mi 25, yo era millonario, y un paquete de paquito para intercambiarlo con los muchachos. Sí. Y entonces, yo recuerdo que cuando la película arrancaba, por ejemplo ahora en esta fecha que es verano, cuando la película arrancaba, tú solamente escuchabas y no veía nada hasta que oscurecía. Claro, hasta que oscurecía. 6:30 o las 7 de la noche. Hasta que oscurecía y tú veías exactamente, y tú veías 3/4 partes de la película con mucha suerte. Pero esos primeros 15 minutos, 20 minutos, tú no te enterabas, porque tú solamente escuchabas y los tiros y la cosa, los muertos, porque era destechado. Claro, vuelvo y te reitero, en el cine Duarte era mucho más cómodo ver la película, porque la película de que iniciaba tú te enterabas. Sí. Pero entonces costaba 5 cheles más, y uno consideraba que esos 5 cheles te servían a ti para una barquillita que vendían con un hilo y tú le dabas una vuelta. Que tú no sacabas otra jamás. Exacto. Chulito, los friquitaki, los frío guayá, o sea, tú te dabas unas alturas con 5 cheles y tú preferías irte con los muchachos. Pero Leo, tú pareces la generación mía, yo soy un poquito más mayor que tú. Y eso mismo que tú estás contando, yo lo viví en el Trianón y el Cupido. Claro. Se llamaba Fénix. Claro, el cine Fénix. El Cupido era techado con más caché. Claro. Y el Trianón era abierto y con un tigre hacia adelante con los friquitajes. Claro. Y el pan con huevo. Con una mortadela que era 3/4 afuera. Exacto. Era una cuarta adentro. Era una mortadela que era un pan con la lengua afuera. Entonces, cuando tú hacías así que abría el pan, no tenía nada adentro, más que un poquito de repollo y el tipo te decía con pique o sin pique. Sí. Con pique era con un poco de picante hecho en el patio. Sí. Hecho en el patio. Que en ambos casos, en el cine Ana sobre todo, donde yo asistía, había un personaje que le decían Quiropa. Nunca me supe su nombre. Entonces Quiropa me llamaba y me decía: Leo, cantéate con una moneda blanca. Una moneda blanca eran 5 cheles. Sí. Pero ya yo conocía a Quiropa porque vivíamos cerca. Y yo, no, Quiropa, yo no dispongo de 5 cheles, porque era para mi diversión. Entonces él me decía: dame ahí un cobrecito, dame un cobre, un chele, que era el chele con la palmita, dame un cobre. Yo le daba 2 cheles y me decía: Leo, si alguien se mete contigo, tú me dices, tú me lo señalas. Mira, Miguel Ortiz se metió y yo voy a le doy una galleta. ¿Te preocupas? O sea, que yo tenía un mercenario, un asesino prácticamente, un sicario, que la palabra no se usaba. Yo tenía un sicario por 2 cheles. Sí, era dinero. Y vendían churros ahí en la puerta también. Eso era dinero no, esa época. Pero churro no de mí. ¿Qué churro vamos a vender, Miguel? No, lo que se vendía era Maimimí se vendía, sí. Recuérdense, a 3 cheles ahí afuera. Caliente. Los borrachos se vendían. La cocalera. Pero ¿cuál churro? Los churros es una cuestión de reciente y moderna. No, y de Rialto y el Santo Mé, donde iba Arturo Rodríguez. Sí. Claro, era de la Jai. Juan, ¿y tú viste cine en San Juan o viste cine cuando llegaste aquí a la ciudad capital? Ese viaje fue largo, fue extenso. Mira, yo migro del campo a la capital. Pasé sobre goma por la ciudad de San Juan. Conocí el cine aquí. Desde el Ensanche de las Américas, nosotros teníamos, a veces nos íbamos a la Venezuela, que había un par de salas de cine, otra vez a la carretera de Mendoza. Había un pero cine, el cine también aquí. En mi caso hubo algo muy interesante. A pesar de que yo vengo del campo,
a trabajar en la industria textil como fabricante de tela. Ya. Al poco tiempo, la vida me llevó a hacer relaciones con fotógrafos que trabajaban principalmente de este lado. Había un fotógrafo de foto china. Sí, famoso, ahí en Sí, la Duarte, sí, ahí en la Duarte, Sí. que nos hicimos amigos. Y toda la noche, Te daba su cuando tu curso. cerraba el estudio, nos íbamos, nos quedaba al frente el Diana, más abajo estaba el MAN. Pero Max. si Coliseo queríamos un Brugal, cine más el barato, Estela. si queríamos uno más barato, entonces subíamos a donde hoy está Plaza Lama. Sí. Ese era ahí- el Estela. Sí. Sí. Anteriormente Y el Coliseo Julia, Brugal estaba al frente. al frente. Sí. Ajá. Ese le cambiaron de nombre porque era Julia y después Sí, le pusieron sí, sí, Estela. Teatro Julia, sí, Doña Julia. De manera que en esa etapa que todavía yo no soñaba ni siquiera con ser fotógrafo. Solamente éramos amigos. Compartíamos bastante. Pero teníamos una participación en el cine muy activa. Porque eso era diario. Para ese tiempo Sí. la diversión era muy reducida. El deporte básicamente era de día, donde se practicaba. Nosotros en Las Américas apenas comenzábamos el Club Las Américas y no teníamos cancha ni nada donde desarrollar nada. Sí. De manera que a uno solo le quedaba que Como diversión el cine. salir del barrio hacia los sectores donde había diversión. Bueno, yo debo decirle a ustedes, y le debo decir también al público, que yo en Vía Duarte no tenía cine. Entonces yo me iba a un cine que tenía en la Venezuela, que estaba en el Club de Leones, esquina Presidente Vázquez, ahí había un cine. Luego estaba el cine, un pequeño cine, el Petit, que estaba en la misma Venezuela, pero más adelante, que de ahora se convirtió en el Palacio del Cine. O sea, Sí. es una instalación grande ahí, por ahí duró mucho tiempo. Ese cine que era así mismo el Petit, se llamaba. Pero generalmente, quienes veíamos cine viniendo de Vía Duarte, era cruzando el puente de la bicicleta o cruzando por el puente Duarte para llegar entonces al cine que estaba aquí en el Parque Enriquillo, que era el cine Atenas, destechado. Así mismo no podíamos ver la película hasta las 7 de la noche, y toda esa parafernalia de vendedores de fritura, de friquitaki, de jugo, de todo, estaba parado en ese cine, frente a ese cine, igual que en todos los cines de la ciudad capital. La primera película que vi aquí en la capital fue en el cine Ketty de la 20, Sansón y Dalí el hermano. Era un doblete allá, y también mi tío me consiguió como 200 paquitos, 100 para Fran, 100 para mí. Fran, mi hermano. Íbamos entonces a negociar sin un centavo encima, Sí, pues no solo llevaba- con los paquitos, No llevaba dinero. a negociar al cine Ketty en la 20, todos los Claro. domingos. Y entonces, pues, precisamente vendíamos paquitos e intercambiábamos paquitos, porque todo el mundo quería ver la novedad. El eslogan era compro, Cambio cambio y y vendo. vendo. Ese era el eslogan. Entonces- Y tú llegabas, como tú dices, con tu rollo de paquito, y tú salías cambiando lo que te interesaba, e incluso te llevaba un menudito a tu casa, pues tú también Sí, vendías. Sí, sí, sí. Y Había comía unos bien. muchachitos muy formales, Comía bien bien. peinaditos, con un partido ahí, que eso eran lo que eran. Tenían los su haces, dinero, Sí. tenían su dinero. Sí, Eran sí. como los mayoristas. Exacto. Sí. Entonces yo llegué. Miguel Balaguer era mayorista. Miguel Balaguer era mayorista. Yo vi la publicación. Profesor, discúlpeme que le interrumpa, que usted dijo ahorita, de que no, yo soy de Villa Duarte. Dígame que usted es de un campo de Puerto Plata, de Isabela, Gualete adentro, igual que Juan, que yo, que soy de un monte de Santiago. Miguel es el único de aquí de la capital. Yo viví un tiempo en la Isabela Puerto Plata. Entonces, Exacto. Con mi hermano Frank, con mi madre, porque mi mamá y papá se dejaron. Entonces con mi madre viví en la Isabela Puerto Plata. Frank y yo teníamos mucho interés en el cine, en las imágenes, y tomamos de un periódico, imágenes de un periódico, la pegamos en una caja y empezamos a experimentar con una vela detrás. Casi todo el grupo hizo claro. eso. Este grupo, Aquí seguro que lo sí. hicimos. Y entonces cuando llegamos aquí a la capital, que vamos a ese cine, con ese negocio de los paquitos, mucho más me interesó. Cuando voy a ingresar a la Escuela de Cine de la UAS, porque sale una publicación de la UAS diciendo que el próximo semestre va a abrir
su carrera de cine. Y digo, pues esto es lo que a mí me interesa. Ahora faltaba convencer al viejo de que él aceptara eso. Y lo logré, por suerte. Sí, era un hombre Miguel, liberal. ¿cómo tú ingresas? No, ya Miguel explicó cómo de ingresó, la parte pero del claro, él fue inducido por... Yo en esa parte me considero privilegiado en cuanto a la geografía Sí. donde Claro. yo caí. Porque quedaba cerca de mi casa la Teniente Amado García. La Teniente Amado García tenía, cuando yo llegué por ahí, de 8 años, un cine llamado Cupido, Alma, se llamaba Alma. Era de un señor de Villa Duarte, precisamente, llamado Antonio Alma. Oh, ya. Él era originario de Villa Duarte, porque Villa Duarte tuvo una época en que habían mansiones de ricos, Sí, dos o tres cerca de casas, Brugal, por ahí, sí. De Barcelona. de Barceló. Sí, muy bien, ahí Y- mismo, bajando. Y entonces él tenía ese cine que se llama Cine Alma. Después cambia a Cine Cupido. Después tiene un periodo, su mejor momento, que lo remodelaron y todo, pero estaba en un barrio. Y los tigres acababan con todo. Se llama Cine Lux. Duró poco. Y el que la gente conoció fue el Fénix. Sí, Sí, el cine con más, Fénix. se conoció Sí, más. Sí. ya ese fue el que se conoció. Entonces yo tenía el dilema, parecido a Leo, del Trianón, que era más barato y gustaba más porque había más tigres. Los muchachos querían ir para ahí, Sí. pero empezaba temprano. Mi abuela me daba 15 centavos, 10 para la entrada al Trianón, que sobraban 5. Sí. Si compraba friquitaki no podía comprar helado. Si compraba helado, entonces ahí sí vendían los churros. Eran una imitación de churros, pero churros al Ay, fin. sí, que tú No de estás- lo que tú conoces ahora. Oh, Ya. buen nivel, buen nivel. Y los borrachos. Sí, los borrachos. Eso era un clásico. Y los Sí. paquitos ahí, eso era Un negocio. Iban unos blanquitos que eran unos magnates en materia de paquitos, que yo nada más lo miraba de lejos en su trasiego. Entonces después yo dije, "Pero yo tengo que hacer algo para yo poder ir al otro, al El de Cupido, los que era grandes. cerrado. Y Claro. Más entonces cómodo. yo le limpiaba los zapatos a la vieja. Entonces dije, bueno, le voy a limpiar los zapatos. Allá había una especie de abogado práctico que decían Don Suave. Él era lo que se llama ahora reality stay, que son Ajá. corredores. Sí, real estate. Le limpiaba los zapatos a Don Suave. Ya ahí ya yo tenía un ingresito más para otras cosas más. Entonces fue pasando el tiempo. Después yo empecé a trabajar, ya grandecito, en una sastrería, y ya yo podía ir de noche, porque yo estoy hablando del cine Trianón en el día, Claro. en la tarde, pero de noche había 2 tandas de adultos, Sí, claro. que yo no podía ir a esa porque esa era cara, eran 35 centavos, que era mucho. Y regresé en la noche también, los viejos se Exacto. preocupaban. Entonces yo podía ir al Cupido, había una serie, había un tal Chazán, Sí, Sí, famoso. claro. que la película terminaba, los tigres que sabían mucho de cine, episodio. Sí. Chazán con una hacha, con el detective. Y ahí se quedaba frisado. agarrado, ahí se quedaba frisado para la Claro. próxima Para la semana. próxima. Claro. Miguel, un asunto. Llegamos a la UAS, estamos estudiando Sí. cine. ¿Qué pasó en la UAS cuando estábamos estudiando cine para que la carrera se detuviera, siguiera, se desarrollara hasta hoy? Hay mucha gente que dice, ¿cómo que la UAS empezó en esa época? Nadie quiere, o alguna gente no quiere creer que realmente nosotros empezamos con esa propuesta en esa primera etapa de los años, de los años 80, fue 79. Vamos a decir que pertenecemos a la generación 80 y culturalmente pertenecemos a la generación 80. Sí. Pero es bueno contar y decir qué cosas vivimos nosotros al interno de la carrera que permitieron que continuaran los estudios de cine en la UAS y en todo el país. Vamos a hablar de Primer- eso. Sí, Primero claro. el contexto histórico de cuando empieza la carrera. El proyecto de la carrera empieza cuando hay un rector llamado Antonio Rosario. Sí. Empezando la carrera, vienen elecciones. Nacionales, sí. Exacto. No, No, habían pasado la del 78 ya. Hay un cambio, sí, hay un cambio. Empezando la político, carrera, sí. un cambio. Sí, Que 78. termina Antonio Rosario. Correcto, sí. Es una época muy interesante porque está gobernando Antonio Guzmán. Eso es parte del contexto que tenemos que edificar. Antonio Guzmán había modificado la Facultad de Humanidades, se le hizo una ampliación, Sí. una extensión. Correcto, recuerdo, sí. Y el galpón
donde De artes. de arte. O sea, sí. surge esa carrera de cine, pero también la de arte publicitaria. Correcto. Y hay un colorido de estudiantes con una dimensión psicosocial interesante. Sí, sí. Pero, ¿por qué menciono esas elecciones? Porque ahí se va a candidatear el decano de la facultad, Bello Rosa. Aspira. Pero hay unos grupos que, no sé por qué, chocaron con el proyecto de Bello Rosa. Y hay un tranque importante por primera vez en la UAS. Hay un tranque que fueron varias rondas. Varias rondas, sí. Y no se podía salir del tranque. No. Porque la Federación de Estudiantes en esa ocasión tenía como 600 votos. Eran decisivos. Eran decisivos. Eso lo modifican después, en un claustro. Y entonces vino un Mesías a dirigir la UAS. Y hay cosas que a veces son... tenemos que decirlo aquí. Claro. Juan Bautista, que estuvo más cerca de la izquierda que yo, quizás pueda recordar algunas cosas. Que son hasta graciosas. Ese tranque, el MPD estaba en baja en ese momento, pero quedaba una fracción interesante que la tenía el MEN. Y en la UAS, el MPD tenía su grupo estudiantil, que era el FELABEL. ¿Cierto, Agustín? Bautista. El MEN tenía influencia en la UAS, eso la gente no lo sabía. No, ahí están los votos. Exacto. Y obedecen a lo que diga el líder. Llega el momento en que ya, para hacer el tranque, hay que poner un hombre serio, un profesor serio, intachable. Ese señor era Vidó Medina. Fue el de la transacción. Correcto. Vamos a ver qué dice Leo. No, espérate, déjame concluir esta ¿tú quieres partecita. A mí yo prefiero darle mi turno a Juan. Perfecto. Que la considero interesante porque de ahí se derivan las cosas que después vamos a analizar. Cuando vienen las nuevas autoridades, nuestra carrera había surgido en la Facultad de Humanidades junto con otra carrera que se llama Ciencias Agrícolas. Sí, correcto. Eso es verdad. Como la República Dominicana tiene una desgracia en el Estado, que quizá ahora se está luchando contra eso en el presente, no había continuidad. Lo que hacía un gobierno, el otro que venía no quería continuarlo. Entonces la UAS también sufría de eso. Nuestra carrera empezó a sufrir a partir de ese momento que había nuevas autoridades que no fueron las que estaban cuando se inició el proyecto de las carreras. Yo voy a continuar ahorita con ese tema. Me gustaría Vamos a escuchar a Juan entonces. Bueno, el asunto de la carrera de cine es muy complejo y amplio, porque incidieron varias cosas a la vez. Primero, fuera había una efervescencia por el desarrollo del cine. Recuerden que para ese mismo año se abre la Cinemateca Dominicana, o Cinemateca Nacional, simultáneamente con el nuevo gobierno. Y con la carrera. Y con la carrera también. Con la carrera de cine. Ahora, también estaban que venían de los años 74, 75, el grupo cine que dirigía Jimmy Sierra y Portes, un grupito ahí. Sí. Y por el otro lado estaba Cine Militante, que lo encabezaba Onofre Rojas. No, de la Rosa. Sí, Onofre de la Rosa. Todas estas cosas es lo que va presionando para que la universidad se vea en la disyuntiva de dar paso a la carrera de arte cinematográfica. Leo decía ahorita, carreras de pintores, pero no, era por el desarrollo del arte. Porque el cine dista un poco de la pintura en ese sentido. Tiene mucho que ver. Pero había una iniciativa para desarrollar el departamento de arte, que solamente tenía la carrera de arte publicitario. Sí. Entonces se introduce la carrera de cine y luego que se va desarrollando para llevarlo hasta crear la facultad de arte, independizarla de la facultad de humanidades. Pero en la carrera de cine resultó que en la primera promoción, que
que tú entras. Entramos un grupo que, igual que yo, venían de otras carreras. Higinio, Plinio y Noa estudiaba ingeniería. Josefina Montolío viene de psicología. Claro. Y si nos Radamés podemos ver, Beltré, Radamés Beltré era un locutor ya profesional, conocido. Radamés Beltré era también. Sí. sí. De manera que esta primera promoción encuentra un buen número de personas interesados por el aprendizaje del cine. Sin embargo, pudimos darnos cuenta que para el segundo semestre la matrícula era muy baja. Y ahí es donde, porque debo decir que en el mismo primer semestre surgió la iniciativa de formar la Asociación de Estudiantes de Cine. Que su primer secretario fue Julie Melo. En ese momento. Sí. Okay. El primer secretario que tuvo la asociación fue Julie Melo, pero Julie salió después hacia México y la continuamos nosotros. Estuve yo, estuviste tú. Sí, Juan Uvieres. Sí. Pero en ese segundo semestre ya nosotros vimos que si nosotros los estudiantes no desarrollábamos una iniciativa para convencer a la gente que no conocía que en la carrera, que en la UAS había una carrera de cine, fue que surgió la idea que agarró a Leo de estudia cine. Y aún así, en esa promoción apenas se inscribieron unos 18 estudiantes. Sí. Muy poco para una universidad. Puesto que la UAS estaba pidiendo eso, un mínimo creo que era de 25 estudiantes por cada asignatura. Por cada asignatura. Que después nos dimos cuenta, Juan, que ciertamente esa idea de magnificar una carrera como cine era un error, porque en cualquier país del mundo organizado, México, son 18. Correcto, en cualquier país organizado del mundo son 18, son 20, son 15, son 14, no hay de que son 10. Exacto, no hay en una aula de que 60 estudiantes de cine. No puede existir eso. Pero bueno, ahora, la universidad exigía número. Sí, el encontronazo grande lo estuvimos ya a la altura del cuarto semestre, ¿verdad? Tercer semestre. Sí. Cuando la vicerrectoría académica decide cerrar todas las secciones que tenían menos de 25 estudiantes. De todas las carreras. Donde estaba así. Donde estaba así. Entonces, la sección de nosotros que más tenía 5, tenía 6, 7, 18. 8. No, la que más tenía 18. De manera que técnicamente quedó cerrada la carrera de cine. Sí. Ya nosotros a nivel de cuarto semestre solo nos faltaban 3 semestres para finalizar. Entonces ahí tenemos que accionar los estudiantes. Nosotros incluso recuerdo que hicimos algún tipo de conversación con los directivos de ciencias agrícolas. Sí, fue conjunta. Y con otra carrera. Sí, antropología estaba en ese problema. Y sociología, creo, sí, que estaban en la misma situación que nosotros. Sí, hicimos un bloque de trabajo. Claro. Sí. Bueno, a raíz de eso se creó la Unión de Asociaciones de la Facultad de Humanidades. Correcto, a raíz de ese problema. Sí, y la Unión de Asociaciones trabajábamos todos como un equipo. Lo que afectaba a uno, nos afectaba a todos. Pero Juan, usted podría decirnos, hubo una cadena por ahí, por la rectoría. No, tomamos la rectoría. Vamos para allá. La escuela de cine con 4 estudiantes, la carrera de cine, tomó la rectoría. Cuando nos cierran las secciones, que habíamos hecho varios intentos de diálogo, para ese momento yo era secretario general de la asociación y representante de cine en la Unión de Asociaciones. Nosotros ya pedimos turno en el Consejo Universitario, que en una ocasión, después que se nos anunció que iban a darnos turno, teníamos ya 2 horas esperando, cuando sale el secretario de la universidad a decirnos que el Consejo había desestimado
escucharnos. Entonces, ¿qué salida nos queda? Si las autoridades desestimaron escucharnos, ahí entonces cuando ponemos en acción el plan B. Tomar la rectoría de la universidad, incluyendo registro, a la fe. Sí, rectoría todo lo que toda la oficina estaba, central de la UAS, sí, la tomamos. Cadenas. Nos aparecimos a las 5:30 de la mañana con cadenas Candados. y candados, porque éramos pocos, había que ponerle, le pedimos a los empleados que estaban limpiando. Sí, nos ayudaron algunos estudiantes de otra carrera, Sí. y Gio Robles estuvo con nosotros apoyándonos ahí. Sí. No, y Ángel Matos, Sí, de la sí. Asociación de Física y Matemática. Sí. Había unos cuantos Sí, de otra carrera sí, que nos ayudó a apoyarnos. que nos apoyaron bastante. Pero como quiera, para tomar un área tan grande como las áreas administrativas de la universidad, éramos pocos. Entonces, por eso fue que decidimos poner candado, cadena con candado, y nosotros ocupar entonces físicamente El área las principal. áreas que no tenían puerta que podíamos cerrar. Eso dio lugar a que el Consejo Universitario tomara en cuenta la situación de nosotros. Debo interrumpirte ahí, Juan, para decir que ese día, cuando llegó el rector, que era Vidó Medina, como a las 9:30 de la mañana. Sí, aproximadamente 9:30, 10 Sí, de la mañana. Él se sintió incómodo, nos encaró. Una rabieta del señor Sí. rector. Bueno. Nosotros estábamos, principalmente los directivos principales, estábamos frente a la entrada principal donde estaba el ascensor, ahí en la puerta de la fe, que ya no existe esa entrada por ahí. Entonces nos dijo: ¿quién es que tiene esto? ¿Cuál es el relajo? ¿Cuál es la cosa? Señor rector, nosotros queremos conversar con usted. No, pero primero abran. Señor rector, no vamos a abrir, ni vamos a romper candado, ni a abrir llave, nada, ni a usar llave. Necesitamos conversar con usted para explicarle el problema que está viviendo la carrera de cine. Bueno, pues está bien, lo voy a esperar allá en el Ciencias decanato Jurídicas. de Ciencias Jurídicas. Ahí fuiste tú, Sí. creo que fue Juan Ubiere, yo me quedé ahí con el grupo, una comisión que luego de 2 o 3 fueron y conversaron con él y vinieron con la solución. Cuando el señor rector vino de nuevo, Vidó Medina, entonces abrimos todos los candados, ustedes dijeron, pueden abrir. Y ahí entonces empezó ya una nueva vida, una nueva visión para la escuela, la carrera de cine en la UAS. Esa es parte de la historia. Pero hay un elemento que nosotros no hemos destacado. ¿Cuál es? Nosotros pertenecíamos a la Facultad de Humanidades. El señor decano era el doctor Antonio Loco Artiles, si la memoria no me falla, ¿verdad, Sí, Miguel? en una etapa previa, así después Pero entró Luciano. exacto, pero parecería como que no nos defendía mucho el señor decano de ese momento. El señor No, decano perdón. nos veía el señor decano en ese momento como que nosotros éramos un grupo de militantes políticos, ¿verdad? Militantes políticos, como que estábamos distantes de él. Como No. que teníamos ciertas preferencias políticas no era que así no igual. hacíamos No, con él. no. Lo defendía el señor decano. Sí. Yo recuerdo, perdóname Juan, yo recuerdo que el decano nos defendía tanto que nos hizo firmar una carta pidiéndole disculpas a la profesora Gilda de la Rosa, a quien nosotros considerábamos con cierta incompetencia para dar determinadas ese materias, y el señor decano nos obligó a hacer una carta de disculpas, sencillamente porque era un problema racista, que la profesora Gilda de la Rosa era negra, en un país de negros, en una universidad de proletarios y de negros también. Carta que no hicimos. No se hizo nunca la carta, pero fuimos Zarandeados, apabullados por el señor rector. Bueno, Diga, pero Juan, ya diga. no- señor decano. Nosotros El no señor estábamos- decano. Sí. Mira, ¿Cómo que tú no estabas ahí? Tú estabas Sí, ahí, tú Juan, estabas ahí, éramos Juan. estudiantes. Quizás no recuerda, pero no, tú porque estabas ahí. Gilda, cuando se suspendió a Gilda, Sí. Que pedimos la suspensión, no que se suspendió. no, fue suspendida. ¿Fue suspendida? Sí, Gilda no fue sacada por su estado de embarazo que le impedía. Juan maneja el pie en el tema. Sí. Consta. Sí, No, no. yo no recuerdo que ella estuviera embarazada, profesor. Me Sí, sí, sí. No. Gilda estaba embarazada. Entonces, el tema se discutió en el decanato. No al sé más alto si nivel. tú recuerdas Sí, yo- que el director de la Escuela de Comunicación, Núñez Grasal,
Sí, siempre durante el desarrollo de esa reunión en el decanato, nosotros estábamos fuera en el pasillo, mientras ellos debatían. Cuando no necesitaban de nosotros, nos llamaban a nosotros. Pero Núñez Grasal siempre nos mantenía al tanto de cómo iban las cosas allá adentro. Esa sección del Consejo Técnico de la Facultad de Humanidades decidió suspenderla. Entonces, en esa suspensión que viene en sustitución de Gilda de la Rosa, Onofre de la Rosa. Correcto. A continuar la materia de cámara cinematográfica. 1 y 2. 1 y 2. En el caso de López Artiles, fue López Artiles la persona que canalizó el turno con el Consejo Universitario. O sea, nosotros nos dirigimos a López y él sirvió de vocero para que nos dieran el turno, y fuimos notificados de que íbamos a ser recibidos a partir del informe, del turno de informe que se daba en la universidad. Sí. Pero al finalizar el turno de informe, el secretario general en ese momento era, creo que Jafes Cerrulla. Sí, Jafes Cerrulla. Jafes sale y nos notifica de que el consejo había desestimado. Pero hay que ser claro con un asunto en esta conversación y dentro de ese escenario en ese momento, que la carrera de cine para nosotros era muy importante, y para un grupo de gente de la universidad, entre ellos Humberto Frías, que no hemos hablado de los profesores tampoco, nosotros de ese grupo, Humberto Frías, el mismo Onofre también, que venía de cine militante. Y es que la carrera de cine era una carrerita de cine, o sea, habían pocos estudiantes, estábamos empezando los semestres, o sea, nosotros no significábamos nada para la UAS, y para quienes políticamente dirigían la UAS, recuerden la dimensión política de la UAS en ese momento, frente a un régimen, ¿verdad?, que acababa de iniciar, pero que veníamos todos de vivir la etapa de los 12 años de Balaguer. Entonces, la UAS tenía una dimensión política tan extraordinaria dentro de la sociedad dominicana, que realmente te cuelita decir, ¿qué es lo que estos muchachos significan aquí? ¿Qué es lo que están molestando tanto? Quizás algunas de esas autoridades y algunas de esas personas vieron eso. Yo lo digo porque la señora, había una vicerrectora docente que fue la que no nos recibió, creo que apellido Zorrilla, nunca nos quiso recibir y luego tuvo que renunciar. Después que nosotros tomamos esa medida, que cerramos la rectoría y nos abrieron las sesiones, ella no terminó, ella duró 1 año en ese cargo. Para que ustedes vean la dimensión de la situación y la actitud que yo creo que nosotros asumimos valientemente para lograr que la carrera se mantuviera y un grupo de gente luego pudiera darle continuidad a ese proceso. En el caso de la vicerrectora académica, Marisa Lapé, luego que salimos del diálogo con el rector, que se reabre las secciones, que deciden reabrir las secciones, ella no aceptó y presentó renuncia. Vino a sustituirla un aliado de nosotros, que lo fue el doctor Fernando Sánchez Martínez, quien luego incluso pasó a ser rector en la próxima, en las siguientes elecciones. Sí. En esa etapa se daban muchos elementos, y porque no había forma de nosotros conseguir la cantidad de estudiantes que demandaba una sección. Sí. Entonces, llegó el momento también en el que tuvimos que ponernos de acuerdo entre estudiantes de diferentes semestres. De diferentes semestres. E incluso llegamos a pagarle inscripción a secciones, a estudiantes que todavía no estaban en ese nivel, y inscribían la materia únicamente para hacernos el cupo. Así es. Había estudiantes de publicidad y de historia que se inscribían en las asignaturas para hacer el coro sin corresponderle. Nada más le decíamos, por favor, te pagamos para que tú te inscribas, porque necesitábamos el cupo de estudiantes por semestre. Y atrayendo estudiantes de esa manera fue que nosotros logramos salvar la carrera para que pudiera servir de punta adelante
de lo que es el cine dominicano hoy en día. Hoy en día, sí. Porque Sí, que hay gente que, aquí, hay gente aquí que se habla de cine. Aquí hay gente que desconoce eso. Aquí se habla de cine dominicano, pero en realidad aquí se comienza a hacer cine a partir de que salimos los primeros egresados de la carrera de cine de la universidad. El caso de los profesores, no sé si tratarlo más adelante o tratarlo ahora. Yo creo que es bueno que le demos paso en ese sentido a Leo para que él le explique un poco con ese grupo de profesores y gente que él se vio. Yo mientras tanto le voy a entregar a ustedes todos los souvenirs que tenemos del el canal en YouTube que se llama Generación 50. Muchas gracias. Pero ¿Dónde están Ya yo le he dado a usted, Silverio, todo le he dado de los dos. Entonces ya no puedo darle otro más. No, ¿verdad, pensé que Fortuna? las tazas eran ¿Y para... dónde está la de Mira, Mira, espérate, espérate, ¿dónde está la taza de Qué Fortuna y su bien. compañera? Esta ya yo le entregué hace como Muchas 6 meses. gracias. Fortuna. ¿A ellos? Sí, a No, pero ellos. Fortuna, Exclusiva roja. pero Fortuna me dijo a mí, Mire, siglo XX. pero Fortuna me dijo a mí, Leo, a mí se me cayó y se me rompió. Yo no, no se lo quería decir al maestro Cortés, pero a mí me... Diálogo del siglo XX, el Mira, original. yo decía, Juan, que yo creo, el maestro que es el dueño de este programa y que lo dirige, yo creo que necesitamos otro programa para tratar los asuntos de los profesores, pero de los estudiantes también, porque habían una serie de personajes, de amigos, de compañeros de escuela, que uno se preguntaba qué hacían ahí. Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota. El compañero Luciano Tatis, ¿ustedes lo recuerdan? Sí, Perfectamente. perfecto. Bueno, el compañero Luciano Tatis, yo recuerdo que en una clase de semiótica de Humberto Frías, Humberto dijo, señores, yo tengo clase de 8 a 10 que toca esta materia, pero tengo libre de 6 a 8. Y la mayoría teníamos libre de 6 a 8. Entonces, bueno, pues bajémoslo, porque teníamos el problema del transporte, porque muchos de nosotros nos fuimos de la universidad a Los Minas, a Villa Duarte, a San Rey. Carlos, a Cristo Rey, a pie, porque la guagua se había ido. Claro. La guagua solamente duraba hasta las 10. Pasó. Entonces, Luciano Tati dice, señores, yo me opongo a eso. Él solo. Él solo. Y recuerdo, lo anecdótico viene ahora. Luciano Tatis nunca volvió a la materia. Nunca. Él dijo esa noche, no, yo de 8 a 10 que yo puedo tomarla. Sin embargo, en la siguiente clase y en las subsiguientes, nunca volvió. Entonces, yo pienso que hay un... Ese era un muchacho que era muy amigo de el profesor de fotografía. Wilfredo García, sí. Yo- Luciano alto. Castillo era un blanco... Tatis. Ah, Luciano fuerte. Tati, alto, Sí, blanco, claro, elegante, sí. de Santiago. Muy, Sí. muy perfeccionista. Que sí, tenía sí, una claro. voz así como Ese mismo. buenas noches, Juan Bautista. Un buena- actor, era un actor. Exacto, Sí. era un actor. Entonces, Nato. hay muchas anécdotas de los compañeros de la formación de la Asociación de Estudiantes de Cine Sí. y de profesores, que No, teníamos yo- profesores sobre súper todo, talentosos, sí. profesores mediocres, profesores allantosos y gente que nos impulsó, que nos apoyó también siendo Sí, docente. pero el caso más fuerte fue cuando llegamos a las materias de término, Correcto. que en el país no habían profesores. Y tuvimos que salir a buscarlo. Entonces los estudiantes, conjuntamente, sobre todo con Jimmy Sierra, Sí. salimos a cazar profesores. Yo lo voy a dejar ahí, Juan. Ese es... El gran trabajo que se hizo para lograr que esa carrera tuviera otro cuerpo, otra cara. Exactamente. Lo vamos a dejar ahí, Juan, esta conversación, porque este es un primer diálogo. Como bien señala Leo, creo que debemos de convocarnos de nuevo. ¿Cómo no? Ya tenemos una invitada especial, como todos ustedes y como todos nosotros, para el próximo sábado. Pero luego de ese sábado, vamos a tener entonces nosotros un segundo encuentro para entrar en esos detalles, porque esta mucho primera material. versión, y es bueno que la gente la vayamos apartando, esta primera versión tiene que concluir en este momento. Sí, sí, un saludo un saludo muy especial a un amigo de Miguel Tomás y de ¿Cuál? Darling Corporán. Darling Corporán. Que tiene que estar en este programa. Darling Corporán. Hablado- Han tenido tenemos que contacto hablar de- con él. de- Yo le marqué y no me contestó. Y Juan Uvieres de Rosario. Yo le hago un llamado Exacto. público que tiene que estar aquí en este programa también, sí. porque es parte de la historia. Él no es solamente sindicalista, ahora empresario del transporte. No, Juan fue en principio cineasta y Sí, profesor claro. incluso. Entonces, Diálogos del siglo XX tiene el compromiso
de emitir ese segundo diálogo después de la próxima semana, después del próximo sábado, porque la historia del cine dominicano tiene que contarse, ¿verdad?, de manera detallada, como sucedieron los hechos dentro de la UAS y qué hicimos nosotros, porque eso hay que contarlo también, después que salimos de la UAS. Hay una historia bastante interesante. Después que nosotros salimos a la calle con, ¿verdad?, con el título en la mano, ¿qué hacemos ahora? Correcto. Yo creo que es una buena inquietud para tratarla ampliamente en un bien. próximo encuentro, ¿verdad, Miguel? Porque si detectamos los problemas que hubiesen sucedido al principio de la carrera en su origen, quizás ahora tendríamos las herramientas, sí, en caso de que persistan todavía. Ya, correcto. Amigos, esto ha sido Diálogos del siglo XX, en esta primera entrega, hablando del cine dominicano y la incidencia de un grupo de gente en torno a la creación de la carrera de cine de la Facultad de Humanidades en el Departamento de Arte y posteriormente la licenciatura o Escuela de Cine en la nueva Facultad de Artes, que fue un desprendimiento de la Facultad de Humanidades. Hasta el próximo sábado.